Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos por aquí una vez más. Sinceramente no hay nada que me guste más que conectar con ustedes a través de este espacio. Espero de todo corazón que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva, de momentos que los hagan sonreír y de la convicción de que todo es posible. Hoy nos adentraremos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que nos permite soñar, fantasear y, quizás, hasta identificarnos un poco con las vidas de aquellos que admiramos desde la pantalla. Nos sumergiremos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, ese universo donde el amor, la pasión y el drama se entrelazan, creando historias que nos cautivan y nos hacen suspirar. Y sobre todo hoy vamos a hablar de una historia en particular que ha cautivado corazones alrededor del mundo, una historia que, como un buen culebrón, está llena de giros inesperados, rumores persistentes y una pizca de misterio. Sí, hoy vamos a hablar de Can Yaman de Mehmet Özdemir, ese rumor persistente sobre una boda que nunca fue, una diseñadora llamada Gülden Saydan y, lo más importante, de los sacrificios que a veces se hacen por amor. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta telaraña de rumores, esperanzas y quizás alguna que otra decepción, antes de que analicemos cada detalle y cada posible escenario, quiero recordarles algo que es fundamental para mí, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. ¡Vamos! No se lo piensen más. Unirse a esta comunidad es completamente gratis y les dará acceso a un sinfín de contenido exclusivo. Activando la campanita además, no se perderán ninguno de mis vídeos con chismes jugosos, noticias de farándula, análisis profundos sobre sus estrellas favoritas y por supuesto, muchos momentos divertidos y entretenidos. Así que no se lo piensen más y únanse a esta gran familia. Los espero con los brazos abiertos. Bien, ahora sí vamos al grano. Es hora de destapar este misterio. Can Yaman y Mehmet Özdemir. Solo con mencionar esos nombres, se evoca un torbellino de emociones. Imágenes de química explosiva, miradas intensas que desafían las leyes de la física, sonrisas cómplices que delatan sentimientos profundos y una conexión que, sin duda alguna, traspasó la pantalla en la exitosísima serie Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocemos muchos en Latinoamérica y España. ¿Quién no suspiró con cada escena de Can y Sanem? ¿Quién no se emocionó con cada obstáculo que superaban juntos? ¿Quién no deseó con todas sus fuerzas que ese amor de telenovela se extendiera a la vida real? La verdad es que la chispa entre ellos era innegable. Era palpable. Era algo que se sentía a través de la pantalla. Y los fans, como buenos soñadores que somos, comenzamos a fantasear con una boda de ensueño, con portadas de revistas exclusivas, con entrevistas reveladoras y, en definitiva, con una historia de amor digna de Hollywood, una historia que nos recordara que el amor verdadero sí existe y que a veces, los sueños sí se hacen realidad. Pero la vida real, como bien sabemos, rara vez se parece a un guión de televisión. La vida real es compleja, impredecible y a menudo, nos da sorpresas que no esperábamos. A pesar de la inmensa popularidad de la serie, del fervor de los fans y de la conexión evidente entre los protagonistas, la relación entre Can y Mehmet, si es que alguna vez existió fuera de la pantalla, no prosperó como muchos esperábamos. No tuvo el final feliz que todos ansiábamos. Y aquí es donde la historia se pone interesante, donde la trama se complica y donde los rumores comienzan a volar como hojas en otoño, llevados por el viento de la especulación y la incertidumbre. Uno de los rumores más persistentes, y el que de alguna manera da título a este vídeo, es el de una supuesta boda que nunca se concretó. Una boda que quedó en el limbo, en el terreno de las posibilidades perdidas. Se decía que los preparativos estaban en marcha, que los detalles se estaban ultimando y que la emoción se respiraba en el aire. Se decía que la diseñadora Gülden Saydan, una figura reconocida en el mundo de la moda turca, estaba creando el vestido de novia perfecto para Mehmet, un diseño que, según las filtraciones, porque siempre hay filtraciones, ¿verdad?, era una obra de arte, una mezcla exquisita de elegancia turca tradicional y modernidad occidental. Se hablaba de encajes delicados, bordados intrincados, seda brillante, detalles hechos a mano y una silueta que realzaría la belleza natural de Mehmet, haciéndola lucir como una verdadera princesa. Se hablaba de un vestido que haría suspirar a cualquiera, un vestido que quedaría grabado en la memoria colectiva como un símbolo de amor y esperanza. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué nunca vimos a Mehmet caminar hacia el altar con ese vestido soñado? ¿Por qué no pudimos ser testigos de ese momento mágico? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero también donde podemos analizar algunos factores que podrían haber contribuido a esta situación.
Es hora de ponernos nuestras gafas de detectives y tratar de resolver este enigma. En primer lugar, la presión mediática era inmensa. Absolutamente abrumadora. Khan y Demet eran constantemente acosados por la prensa, seguidos por paparazzi, asediados por preguntas indiscretas y analizados hasta el más mínimo detalle. Cada uno de sus movimientos era registrado, cada una de sus palabras era interpretada y cualquier gesto, por insignificante que fuera, era amplificado y convertido en una señal de romance, de ruptura, de reconciliación o de cualquier otra cosa que la imaginación de los medios pudiera concebir. Esta constante vigilancia, este constante escrutinio público, puede ser asfixiante y poner a prueba cualquier relación, incluso las más sólidas y consolidadas. Imagínense vivir constantemente bajo el microscopio, con el mundo entero opinando sobre cada decisión que tomas, sobre cada paso que das, sobre cada persona con la que te relacionas. Debe ser agotador. Una verdadera pesadilla. En segundo lugar, las carreras de ambos estaban en pleno ascenso. Estaban en la cima de su popularidad, recibiendo ofertas de trabajo de todas partes y trabajando arduamente para consolidar su lugar en la industria del entretenimiento. Can Yaman, después del éxito arrollador de Erkencikus, se convirtió en un fenómeno mundial, un ídolo de masas que trascendió las fronteras de Turquía. Comenzó a protagonizar series en Italia y España, codeándose con estrellas internacionales, aprendiendo nuevos idiomas y construyendo una imagen de galán irresistible, un hombre que encarna el ideal de masculinidad y romanticismo. Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando series y películas aclamadas por la crítica y el público, demostrando su talento y versatilidad como actriz y consolidándose como una de las figuras más importantes de la televisión turca. Mantener una relación estable con agendas tan demandantes y compromisos profesionales en diferentes países puede ser un desafío enorme. Requiere una gran dosis de compromiso, comunicación, flexibilidad y, sobre todo, disposición a sacrificar tiempo y energía que podrían dedicarse a otras cosas. Y aquí es donde entra el concepto de sacrificios por amor que mencionamos al principio. ¿Estarían dispuestos Khan y Demet a sacrificar aspectos importantes de sus carreras, su independencia y su libertad personal para construir una relación duradera? ¿Estarían dispuestos a ceder en ciertas áreas para priorizar el bienestar de la pareja y el futuro de la relación? ¿Estarían dispuestos a renunciar a oportunidades profesionales, a cambiar sus planes de vida y a adaptarse a las necesidades del otro? Estas son preguntas difíciles, preguntas profundas que probablemente se hicieron a sí mismos en algún momento y que, al parecer, no tuvieron una respuesta fácil. Otro rumor que circuló y que también podría haber influido en la decisión final, fue el de las posibles diferencias de personalidad y de expectativas en la relación. Se decía que Khan era más extrovertido, aventurero y espontáneo, un espíritu libre que disfruta de la vida al máximo y que no teme a los cambios. Se decía que Demet era más reservada, hogareña y tradicional, una persona que valora la estabilidad, la rutina y la tranquilidad. Estas diferencias, si bien no son insuperables, de hecho, a veces pueden ser complementarias, pueden generar tensiones y conflictos a largo plazo si no se gestionan adecuadamente. Si no hay una comunicación abierta y honesta, si no hay un esfuerzo por comprender y aceptar las diferencias del otro, y si no hay una disposición a llegar a acuerdos y compromisos, las diferencias pueden convertirse en una fuente constante de fricción y resentimiento. Además, y esto es algo que a veces olvidamos en nuestro afán por idealizar a las celebridades, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente el amor no haya sido suficiente. A veces, la química en la pantalla no se traduce en una conexión real y duradera fuera de ella. A veces, por mucho que nos guste la idea de una pareja, por mucho que queramos que estén juntos, la realidad es que no están destinados a estarlo. Y eso no tiene nada de malo. No es un fracaso. Simplemente es parte de la vida. A veces, lo mejor que podemos hacer es aceptar que las cosas no funcionaron como esperábamos y seguir adelante, buscando la felicidad en otro lugar. Pero volviendo al vestido de Gulden Saidan. ¿Qué pasó con esa creación? Se guardó en un baúl como un recuerdo agridulce de lo que pudo haber sido y no fue. Se vendió a otra novia que pudo hacer realidad el sueño de lucir ese diseño espectacular. Se donó a una organización benéfica para que otra mujer pudiera sentirse especial en su gran día. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. El destino de ese vestido es un misterio que probablemente nunca se resuelva. Lo que sí sabemos es que la historia de este supuesto vestido de novia se ha convertido en un símbolo de las esperanzas y sueños frustrados de los fans de Khan y Demet.
Un símbolo de lo que pudo haber sido y no fue, de las oportunidades perdidas y de los finales felices que solo existen en la ficción. Lo que sí es cierto, y esto es algo que debemos celebrar, es que independientemente de los rumores, las especulaciones y las decepciones, tanto Khan como Demet han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Han demostrado ser personas fuertes, resilientes y capaces de superar los obstáculos que se les han presentado en el camino. Can Yaman ha encontrado el amor en los brazos de otra mujer, una persona que lo complementa, lo apoya y lo hace feliz. Demet Özdemir se ha casado con un reconocido cantante turco, un hombre que la ama, la respeta y la valora. Ambos parecen estar felices y realizados, tanto en el ámbito personal como en el profesional, lo cual es lo más importante. Y quizás al final, esa sea la verdadera lección de esta historia, que el amor verdadero no se puede forzar, que las relaciones requieren compromiso, sacrificio y una buena dosis de suerte, y que a veces, lo mejor que podemos hacer es aceptar que las cosas no salieron como esperábamos y seguir adelante con la cabeza en alto y el corazón abierto a nuevas oportunidades. Que la felicidad no depende de estar con alguien más, sino de estar bien con nosotros mismos. En resumen, hoy hemos explorado el fascinante mundo de los rumores y las especulaciones en torno a Can Yaman y Demet Özdemir, una supuesta boda que nunca fue, un vestido de novia diseñado por Guldem y la idea de los sacrificios que a veces se hacen por amor. Hemos analizado los factores que podrían haber contribuido a esta situación, desde la presión mediática hasta las diferencias de personalidad. Y hemos reflexionado sobre la importancia de la felicidad individual, la aceptación en las relaciones y la capacidad de seguir adelante a pesar de las decepciones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mis pensamientos y mis análisis sobre estos temas que nos apasionan y que nos permiten conectar a un nivel más profundo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste, les interese y les haga pasar un buen rato. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que alguna vez hubo algo más que una simple amistad? ¿Qué opinan de la presión mediática sobre las celebridades? ¿Creen que los sacrificios por amor valen la pena? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos futuros. Recuerden, cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan a crecer y a seguir creando contenido que les guste. Así que no se lo piensen más y apóyenme. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Les mando un abrazo gigante.